Esta escuela tiene un enfoque de trabajo preciso. En este video te voy a mostrar de qué se trata esta metodología de crecimiento integral, que es el propósito por el cual he creado esta escuela y comparto las herramientas que tú tienes a disposición en la web del interior. Entonces, lo primero que a mí me interesa que comprendas es que este es un enfoque integrado que involucra herramientas que son de territorios diferentes. Por un lado está el autoconocimiento, por otro lado está el emprendimiento y la innovación social. Hoy en día estas son áreas de trabajo donde cuentan con metodología, herramientas. Cada una tiene logros y hoy en día cada una ha evolucionado de tal forma que cada una es un mundo completo. Sin embargo, parte de mi descubrimiento ha sido ver lo necesario que es abordar cada uno de estos ámbitos y avanzar hacia un crecimiento que los integre a los tres. Ahora, eso fue algo que en mi vida y en mi camino se fue gestando como una crisis de crecimiento que experimenté y de la cual te puedo hablar en relación al tarot en un minuto. Me di cuenta que no estaba consiguiendo mejorar en el tarot. Para mí eso fue una gran crisis porque tenía un gran deseo de seguir avanzando, creciendo, y me había enfocado en leer los libros, tomar los cursos, y en algún minuto sentía que los cursos que tomaba, nuevos cursos, no hacían que yo fuera mejor. Y me di cuenta que lo que pasaba es que una vez que terminaban los cursos que tomaba, por mi cuenta no generaba avance. Entonces, esa fue una gran crisis. Y afortunadamente estaba también en otros ámbitos de mi vida viviendo esta misma crisis y me encontré con un marco de crecimiento que me permitió generar mi propio camino y superar este, esta crisis, ¿ya? Entonces, como marco general, una de las perspectivas en las que se propone que uno va generando destreza, desarrollo, por ejemplo en el tarot, es que tú estudias y luego practicas y que en esa relación tú vas generando tus destrezas. A mí me pasó en lo personal cuando estudiaba ingeniería, que decía, mira, todos estos cursos de ingeniería es mucho estudio, pero la práctica es cuando uno aprende. Entonces me pasó que yo puse toda mi ilusión en que en el mundo profesional, una vez que salí de la universidad, iba a poder comenzar a aprender. Entonces, claro, me dediqué a estudiar y cuando entré al mundo profesional me di cuenta que la experiencia tampoco necesariamente tú te encuentras con personas que han desarrollado sus destrezas y que están en un lugar de crecimiento. Entonces me encontré con un estancamiento que vi tanto en el ámbito del estudio, en el ámbito de la universidad, como en el ámbito de la experiencia, de la práctica, del mundo profesional. Vi que efectivamente no garantizaba este lugar el crecimiento. Sin embargo, en cada uno de estos ámbitos hay excepciones. Entonces, de alguna forma yo entendía que había una forma y hay algo que es necesario superar desde este enfoque, donde un obstáculo va a ser el estudio o un obstáculo va a ser la experiencia. Hay algo que hay que integrar en estos enfoques. Entonces descubrí un modelo de crecimiento y eso fue gracias a que estaba en ese minuto trabajando en una universidad, ofreciendo desarrollo de habilidades a estudiantes y empecé a profundizar en el aprendizaje y llegué, después de mucha búsqueda,
conocer muchos autores, por casualidad llegué a este autor que describía muy bien la crisis que yo había experimentado y que es una crisis no solo mía, sino la crisis educativa que muchas personas tienen. Y más que educativa, es una crisis de crecimiento que muchas personas experimentan en los ámbitos en que desarrollan. Entonces, lo que me pasó fue que me encontré con el trabajo de Anders Ericsson. He escrito varios libros. Él es un investigador que ha encontrado como objeto de estudio las personas más talentosas, o mejor dicho, las personas cuyas habilidades son eh, considerablemente destacadas dentro de diferentes disciplinas. Entonces, es una persona que, junto a otros investigadores, ha publicado estos libros y en los que muestra un descubrimiento que él generó sobre lo que hacen los expertos en cada disciplina, por ejemplo, en el deporte, la música, el ajedrez, en diferentes ámbitos, incluso los deportivos, ámbitos que sean actividades mentales o actividades físicas, tienen ciertas eh, características comunes que es importante conocer, porque de alguna forma nos muestran otro enfoque de lo que entendemos que es el crecimiento. Entonces, en su último libro, Peak, es donde desarrolla con mayor precisión cuáles son estas etapas del crecimiento. Entonces, dentro de esta etapa, él nos cuenta que nosotros pasamos por diferentes tipos de prácticas. Y es esta práctica lo que hace que nosotros alcancemos un nivel de destreza superior o no. Entonces vamos a revisar cada una de estas prácticas para entender un nuevo modelo de crecimiento. La práctica habitual es lo que la mayoría de las personas hacen, por ejemplo, que dentro de esta línea de investigación se le llama la práctica tradicional ingenua. Cuando tú partes de una idea general de lo que quieres hacer, por ejemplo, aprender a jugar baloncesto. Conseguimos unas cuantas instrucciones de un profesor, entrenador, libros, sitio web, etcétera. Es decir, adquirimos información, instrucciones y practicamos hasta que alcanzamos un nivel aceptable, hasta después lograr que eso llegue a ser automático. Eso es la práctica habitual. Revisemos un ejemplo. Por ejemplo, jugar tenis. Vemos a alguien hacerlo o nos invitan a hacerlo. Nos compramos la indumentaria, nos comprometemos a aprender, pero no sabemos cómo. Tomamos clases, le pedimos a alguien que nos enseñe lo básico, pasamos un tiempo practicando lo básico, pasamos a otro profesor o amigo y seguimos practicando. Al cabo de un tiempo nos sentimos competentes para jugar con otras personas. Con el tiempo mejoramos poco a poco y en algún punto habremos alcanzado un nivel confortable, lo pasaremos bien. Hemos aprendido a jugar al tenis en el sentido tradicional. Pero pasa algo cuando uno logra aprender en el sentido tradicional. Una vez que hemos alcanzado ese nivel de destreza satisfactorio y hemos automatizado nuestra ejecución, habremos dejado de mejorar. Esa fue la crisis que yo viví, por ejemplo, poniéndome a mí en esta situación con el tarot. Hay un momento en que yo me di cuenta que había dejado de mejorar. ¿Y qué nos dice este autor? Hay un error de interpretación. Las personas suponen que el mero hecho de seguir haciéndolo es una forma de práctica y seguir haciéndolo les hará mejores. El automatismo no conduce a una mejora. La investigación ha mostrado que en términos generales, una vez que una persona alcanza ese nivel de ejecución y automatismo aceptable, los años de práctica adicionales no conducen a una mejora. Al contrario, es probable que el médico, el profesor o el conductor que lleva 20 años en lo suyo sean un poquito peores los que llevan solo 5. La razón de ello es que esas habilidades automatizadas
se deterioran gradualmente en ausencia de esfuerzos deliberados para mejorar. Bueno, esto debiera a ti producirte una revelación, ¿ok? Porque el enfoque tradicional del cual la mayoría de las personas han sido parte es un enfoque que está destinado a detenerse. Entonces, una forma de verlo es con este gráfico, donde tenemos una curva donde hay una destreza. Con el tiempo, al principio uno siente que mejora, pero hasta un punto en que ya el tiempo después no produce mejora, que es caer en la repetición. Y uno lo puede ver en alguien que cocina. O sea, por más años que cocine, haciendo las mismas cocinas, las mismas comidas, los mismos platos, sí, no mejora su cocina, solo lo hace más automático. Lo mismo una persona que maneja o una persona que lee el tarot. También hay una práctica de un nivel de crecimiento mayor que se llama la práctica intencional. La práctica intencional, a diferencia de la práctica habitual, esta tiene objetivos concretos y bien definidos. Se basa en un plan con etapas para alcanzar esos objetivos. Es localizada, requiere centrar la atención, implica feedback, información de retorno que uno recibe, que le permite saber si está haciendo bien y, de no ser así, en qué se equivoca. Requiere salir de la zona de confort. Si uno no se esfuerza por salir de su zona de confort, no mejorará. Implica intentar hacer algo que no éramos capaces antes, superar obstáculos permanentemente. Es decir, si se fijan, aquí hay una gran diferencia, porque la práctica habitual te mantiene en tu zona de confort, mientras que la práctica intencional está dirigida a estar más allá de la zona de confort. Y eso genera mucha mayor destreza con el tiempo. La práctica deliberada es similar a la intencional, se da en un ámbito de destreza desarrollado y conocido, es decir, son lugares donde las destrezas ya están bien mapeadas y uno puede entender que hay un nivel de destreza más básico a uno más complejo y hay consenso de que esas son las habilidades a desarrollar. Entonces, la práctica de habilidad se encuentra solo en algunas disciplinas que tienen estas características de ser bien desarrolladas, porque la destreza se reconoce claramente y hay consenso de cuáles son estas habilidades. Por ejemplo, en el tarot no hay consenso de cuáles son las habilidades y destrezas. Tampoco uno puede identificar con claridad qué tarotista es mejor que otro. Es decir, no es como en el mundo del violín, donde tú sabes que los violinistas que fueron al conservatorio más prestigioso tienen mejor nivel que los que fueron a este conservatorio menos prestigioso, y que los que están participando en la orquesta tanto tienen un mejor desempeño que los que están en otros tipos de lugares. Entonces, no hay claridad en el tarot de qué tarotista tiene mejor nivel de desempeño. O sea, la práctica deliberada se da en lugares que eso sí es posible. Por ejemplo, en el tenis. Por ejemplo, en el ajedrez. Si yo quisiera ver la práctica deliberada en la ingeniería, no hay forma hoy día de, sin duda, decir qué ingeniero es mejor que otro. Que trabaja en un lugar u otro no lo hace mejor ingeniero, por lo menos por consenso. Entonces, ahí no hay un lugar desarrollado que nos permita decir, mira, estos son los mejores profesionales que estos otros. Entonces, la práctica deliberada es una práctica donde existe ese mapa. Entonces, sea en un ámbito de destreza desarrollado y conocido, requiere profesor y prácticas diseñadas, es decir, además de que son conocidas las destrezas y habilidades,
hay un equipo de técnicas y estrategias para superar cada una de las habilidades que se quieren desarrollar. La práctica deliberada está informada y guiada por los logros de los mejores ejecutantes y por la comprensión de qué es lo que hacen esos expertos para sobresalir. Entonces, a diferencia de la intencional, que esto en rojo lo que agrega la práctica deliberada, tiene objetivos concretos y bien definidos, ya validados. Es decir, se conoce que esos son los objetivos necesarios para crecer. Se basa en un plan con etapas para alcanzar esos objetivos usando técnicas de entrenamiento eficaces, conocidas. Es localizada, requiere centrar la atención, implica feedback, retroalimentación de alguien competente en el área y en las técnicas de entrenamiento, requiere salir de la zona de confort. Si uno no se esfuerza por salir de su zona de confort, no mejorará. Implica generar representaciones mentales eficaces. La mejora de la ejecución mejora las representaciones y viceversa. Nos ayudan a monitorizar la ejecución. Aquí hay un concepto que pone Anders Ericsson sobre que lo que diferencia a los expertos de los principiantes es que los expertos y expertas generan representaciones mentales. Es decir, son constructos cognitivos o mentales que ofrecen una guía de lo que hay que lograr, ya sea levantando una pesa o haciendo un cálculo muy complejo. Son sistemas que van desarrollando los expertos que les permite generar respuestas mucho más precisas y eficaces que los principiantes. Entonces, es algo que uno genera que pasa a la memoria a largo plazo. Entonces, las representaciones mentales son las que permiten al experto o experta funcionar con mayor velocidad. Entonces, dicho esto, la práctica deliberada es una práctica intencional que sabe dónde va y cómo se llega. Entonces, según este modelo de crecimiento, podemos ver que hay criterios muy específicos que nos permiten determinar en qué tipo de práctica estamos, es decir, en qué tipo de crecimiento. Y nos permiten diferenciar si estamos en ese crecimiento que se estanca, que es el habitual, o estamos en un crecimiento intencional donde vamos más allá de la zona de confort, o en un ámbito de la práctica deliberada, donde además de ir más allá de la zona de confort, estamos usando las estrategias adecuadas para crecer. Entonces, podríamos sintetizar las diferencias de estas prácticas de la siguiente forma. La práctica habitual llega hasta un límite y el objetivo es alcanzar un potencial posible, el potencial que tú ya tienes. La práctica intencional, su foco es ir más allá, alcanzar un potencial imposible, es decir, lograr algo que tú no eres capaz de lograr. Y la práctica deliberada no solo va más allá, sino que sigue un camino más allá y alcanzar eficazmente un potencial imposible. Es decir, hay una direccionalidad mucho más eficaz para crecer. Entonces, tomando este modelo de crecimiento, hay algo interesante que podemos comprender sobre el autoconocimiento, el emprendimiento y la innovación social. ¿Por qué? Cuando tú miras con el lente de este modelo de crecimiento, de la práctica, te puedes dar cuenta que hay enfoques, posiciones que nos entregan cada uno de estos marcos de trabajo. Por ejemplo, el emprendimiento lo que hace es crear un lugar en el mercado, es decir, algo que no había, lo genera, crea algo, crea un lugar, es decir, va más allá de estar ahí, ser parte del mercado, sino que genera una posición que permite existir. Y eso es un salir de un lugar de consumidor a un lugar de productor.
generando tu emprendimiento. Lo mismo en la innovación social. En la innovación social tú generas tu innovación que impacta la sociedad, la comunidad con la que estás trabajando. Entonces es salir de un lugar que es mantenerse en las cosas como están, en el status quo, a generar algo que permita, aprovechando el status quo, generar una transformación. Entonces, en el emprendimiento y la innovación social estamos cerca de lo que podemos entender como práctica intencional y práctica deliberada. El autoconocimiento es un territorio donde es más difícil diferenciar cuando tú estás en tu zona de confort y cuando no estás en tu zona de confort. Por eso es importante tomar estos mundos y usarlos. Entonces, el propósito de trabajo en el autoconocimiento no es conocerse. El autoconocimiento, el foco es crear tu potencial. Es decir, hay algo en ti que fue tu personalidad, tu carácter, desarrollado entre los 3 y 7 años. Entonces, eso que tú recibiste es tu zona de confort, ¿no? Es tu potencial. Y el crecimiento en el autoconocimiento no significa conocer muy bien solamente esa estructura de carácter que tú tienes, esa personalidad, sino se trata de decidir ir más allá de lo que es tu personalidad hacia algo que tú deseas. Es decir, es ir más allá de tus límites. Entonces, la forma de poner eso en palabras es fundar tu ser. Entonces, el autoconocimiento, como vía de crecimiento, implica ir más allá de tu personalidad. Y si vas más allá de tu personalidad, significa que estás comenzando a gestar algo nuevo, a fundarte como un ser que va más allá de lo que te fue dado. En el emprendimiento también existe esta posición sobre fundar tu lugar en el mundo, en el mercado, en la sociedad, que si tú mantienes en tu zona de confort dentro de tu autoconocimiento, tú puedes generar tu emprendimiento, pero le falta algo, ¿ya? Entonces es en la integración de estos tres elementos donde podemos asegurarnos que efectivamente estamos creciendo. Entonces cuando nos unimos es cuando ese gran crecimiento se detona. Eso es este camino, esa es la propuesta y esa es la metodología de crecimiento integral. Nos vemos más adelante.